¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 70% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, para que para nosotros es muy importante que nos dejes tu comentario, y así el algoritmo de Google nos ayudará a llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 30 de agosto. Empecemos con la Copa Argentina, el encuentro de Talleres versus Colón. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Talleres de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Talleres viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Colón de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Colón juega bien, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Talleres, segunda victoria para Talleres, segundo empate y una victoria para Colón, es decir que Talleres es el favorito. Veamos cómo le va a Talleres jugando como local, y Talleres como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que juega bien como local. Y Colón como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Colón no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Talleres y un 14% a que gana Colón. El pronóstico para este encuentro es: gana Talleres, gana el local. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de Brasil Sub-20. El encuentro entre Gremio versus el Atlético Paranaense. Veamos, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Gremio viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Atlético Paranaense viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Gremio, una victoria para el Atlético Paranaense, segunda victoria para el Atlético Paranaense, tercera victoria para el Atlético Paranaense y segunda victoria para Gremio, es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Veamos cómo le va al Gremio jugando como local, y Gremio jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Gremio juega irregular como local, y el Atlético Paranaense como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Gremio y un 33% a que gana el Atlético Paranaense, es decir que están igualados. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la MLS de Estados Unidos, o a la Major League Soccer, el encuentro del Inter de Miami versus el Nashville. Veamos si hay bajas o si hay lesionados. El Inter de Miami tiene 2 bajas y el Nashville una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Inter de Miami de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 2 goles. Y Nashville de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Nashville juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Inter de Miami, segunda victoria para el Inter de Miami, una victoria para Nashville,
segunda victoria para Nashville y tercera victoria para el Inter de Miami, es decir que el Inter de Miami es el favorito. Veamos cómo le va el Inter de Miami jugando como local. El Inter de Miami jugando como local tiene 4 victorias, 1 empate, así que juega bien como local y como mínimo marca 2 goles. Y Nashville como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Nashville juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Nashville está en la posición 7 con 38 puntos y el Inter de Miami en la posición 14, penúltimo, con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Inter de Miami y un 27% a que gana Nashville. El pronóstico para este encuentro es: gana Inter de Miami, gana el local. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League o la Pre-Champions League. El encuentro entre el AEK versus el Antwerp. Son los partidos de vuelta. Veamos si hay bajas. El AEK tiene una baja y Antwerp tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas AEK de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, así que el AEK juega bien. Y Antwerp de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que el Antwerp también viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, eso como el promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Antwerp, 1 victoria para AEK, segunda victoria para AEK, es decir que AEK es el favorito. Veamos cómo le va al AEK como local. El AEK como local tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que AEK juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Antwerp como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Antwerp juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana AEK y un 18% a que gana Antwerp. El pronóstico para este encuentro es: gana el AEK, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro del Copenhague versus el Rakov. Veamos si hay bajas. Copenhague tiene 4 bajas y Rakov también tiene 4 bajas. Estadísticas. En las estadísticas, a Copenhague de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Copenhague viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Rakov de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Rakov también viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Copenhague, es decir que Copenhague es el favorito. Veamos cómo le va a Copenhague jugando como local, y Copenhague como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que juega bien como local. Y Rakov como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que Rakov juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana Copenhague y un 18% a que gana Rakov. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es: gana Copenhague, es decir que gana el local, y primer tiempo más 0.5 goles, es decir que primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, gana el local y primer tiempo más 0.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del PSV versus el Rangers. Veamos si hay bajas. PSV tiene una baja y Rangers tiene 2 bajas. Son las estadísticas, y en las estadísticas a PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que PSV viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Y Rangers de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Rangers también viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos
es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Rangers, segundo empate, una victoria para el PSV y tercer empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a PSV como local. Y PSV como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que PSV juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Rangers como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Rangers juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana PSV y un 18% a que gana Rangers. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana PSV y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Vamos al siguiente torneo y nos vamos a la FL Cup, el encuentro entre Chelsea versus Wimbledon. Veamos si hay bajas. Chelsea tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 9, 10 bajas, es decir que casi un equipo de lesionados. Y Wimbledon ninguna baja. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas a Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Chelsea se podría decir que viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Y Wimbledon de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Wimbledon viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Chelsea, es decir que Chelsea es el favorito. Veamos con la Chelsea jugando como local, y Chelsea como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local. Y Wimbledon como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Wimbledon juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana Chelsea y un 5% a que gana Wimbledon. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Chelsea y se marcarán de 3 a 6 goles. Recuerden, una apuesta doble local y de 3 a 6 goles. Nos vamos al siguiente torneo. Y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores, el encuentro de Palmeiras versus el Pereira. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Palmeiras juega bien. 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota. Y Pereira de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias y un empate, es decir que Pereira juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Palmeiras, es decir que Palmeiras es el favorito. Ya con a Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Palmeiras juega bien como local. Y Pereira como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Pereira no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Palmeiras y un 22% a que gana Pereira. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, es una jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es gana Palmeiras, es decir que gana local. El primer gol a marcar es de Palmeiras y primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas. Gana el local, primer gol de marcar es de local y primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Racing versus Boca Juniors. Veamos si bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Racing juega bien. Y Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Boca Juniors también viene jugando bien.
enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Boca, una victoria para Racing, segunda victoria para Racing y segundo empate, es decir que Racing es el favorito. Veamos cómo le va a Racing como local, y Racing como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Racing no juega bien juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Boca como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Boca juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Racing y un 17% a que gana Boca Juniors. El pronóstico para ese encuentro es primer tiempo, empatan. El primer tiempo terminan empatados. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro entre Defensa y Justicia versus Botafogo. Veamos si hay bajas. No hay bajas. No, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Defensa y Justicia de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, es decir que Defensa y Justicia viene jugando bien. Y Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Botafogo viene jugando bien, aún no conoce la derrota, enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Botafogo, segunda victoria para Botafogo, es decir que Botafogo es el favorito. Veamos cómo le va a Defensa y Justicia jugando como local, y Defensa y Justicia como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Botafogo como visitante tiene 4 empates, una victoria, así que Botafogo juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Defensa y Justicia y un 21% a que gana Botafogo. El pronóstico para ese encuentro es BetBuilder o Apuestas. BetBuilder o Apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles. Y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o Apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si es nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y acá te puedo mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.